Buenas tardes ya. ¿Quién es Soportica? Comenzaremos como por explicarles o para quienes no nos conocen. Soportica es una empresa mediana, es una empresa 100 colombiana que ha venido creciendo en los últimos 22 años de existencia. El título de nuestra charla es ¿cómo hace una empresa que presta servicios tradicionales de interventoría de proyectos inmobiliarios para pasar a ser un proveedor de Facility Service en Project Management o gestión de proyectos? Y es un largo recorrido, más para nosotros que hemos sido una empresa que ha venido de menos a más y que venimos en crecimiento en los últimos 4 años. En el desarrollo de la presentación les contaremos cómo ha sido la evolución de nuestra organización y ha sido una evolución en todo sentido. Nosotros comenzamos esta historia en el año 95, cuando comenzamos a participar y apoyar a Bancolombia en el acompañamiento del servicio de interventoría técnica y administrativa. Comenzamos con 5 empleados y siendo el banco nuestro único cliente. En ese momento no éramos el único proveedor de este servicio en la región. Estamos hablando que en ese momento solo participábamos de la región Antioquia y el segmento del mercado era compartido. Más adelante, en el año 2003, nosotros recibimos la invitación del banco para acompañarlos a nivel nacional. Ya se trataba de que el cliente quería unificar la prestación del servicio y que el servicio se prestara con una cobertura nacional. Eso obviamente a nosotros nos implicó crecimiento. Ya hablábamos de 25 personas acompañándonos. Ya teníamos otros clientes diferentes al banco, también clientes del sector financiero. Comenzamos y eso implicó que nosotros abriéramos regional Bogotá, donde atendíamos la región Sabana y Centro, región Caribe, donde también tenemos oficina y atendemos todo el norte del país, y región sur, y ya nuestra casa matriz siempre ha sido Antioquia. En el año 2009 pasa algo con Soportica, y es que veníamos atendiendo un servicio que es tradicional, que se enfoca en la gestión de tiempos, costos y calidad de cada uno de los proyectos. En ese momento, seguimiento de sucursales y cajeros en ejecución. Y en el año 2009 se nos dan unos nuevos retos, el cliente tiene unas nuevas necesidades y nos entregan unas responsabilidades a Soportica, donde Soportica ya hace parte de una gerencia operativa. Ya el contrato migra, no de una interventoría, sino a gerencia operativa, porque comenzamos a atender el tema de coordinación de diseños, el tema de la gestión presupuestal de todos los proyectos, casos de negocios, gestión de espacios y traslados de puestos de trabajo. Y esto implica para nosotros seguir creciendo y obviamente conseguir un mayor personal. Ya en el año 2013 es donde, digamos, vamos a empezar nosotros a hablar un poco de Facility, siendo en ese momento para nosotros el Facility un área desconocida, totalmente desconocedores del tema, pero fueron las mismas necesidades de crecimiento y expansión del cliente las que llevaron a Soportica a cuestionarse en ese momento, en el 2013, que ya los requerimientos y las obras que atendíamos para el cliente no eran las mismas que atendíamos en un inicio, que eran las necesidades de construcción de sus oficinas y sus sucursales financieras, sino que ya pasaban a ser otro tipo de proyectos más complejos que tenían que ver con el core de su negocio, como por ejemplo el tema de desarrollo y proyectos masivos como accesibilidad, proyectos masivos como cambio de imagen y todo el tema relacionado también con seguridad física. Los proyectos fueron cambiando y Soportica comenzó a hacerse un interrogante: ¿cómo hacer para atender a este cliente teniendo tantos actores involucrados, tantos servicios en él y nosotros en ese medio? Es en ese momento cuando nosotros planteamos un modelo de servicio que lo llamamos gerencia estratégica integral, donde nosotros, el modelo finalmente funcionaba como en su momento lo definimos, siendo Soportica el eje articulador
de toda esa red de actores, teniendo en cuenta que interactuábamos con una red interna dentro del banco y una red externa de proveedores que estaban a cargo del mismo cliente, pero que nosotros debíamos gestionar para lograr una eficacia en esos procesos y unas eficiencias y que finalmente todo saliera avante. Entonces, se propuso al cliente realizar un proyecto piloto bajo este modelo. Ese modelo fue aprobado, lo ejecutamos por 6 meses. Fue un espectro de cajeros para la región de Antioquia. Trabajando bajo este modelo, nosotros tuvimos unos resultados finales de un ahorro en tiempos del 20%, comparado con los históricos, y un ahorro del 13% en costos comparado con los históricos. En ese momento se nos plantea un reto aún mayor, y era que rápidamente nosotros teníamos que pasar de la atención bajo ese modelo a atender el modelo bajo el Facility Management, o sea, ya meternos en lo que tiene que ver con Project Management. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros no teníamos ese conocimiento? Eso implicó para Soportica una serie de cambios internos, cambios que van desde el planteamiento estratégico. Replanteamos por completo todo nuestro plan estratégico de negocios, generamos áreas nuevas. Nosotros no contábamos con un área de innovación y desarrollo, ni la parte comercial. Esa área se llama la gerencia de proyección corporativa. Somos una empresa con base innovadora. Tenemos, digamos, una persona especializada que hizo todo el proceso con Ruta N. Creo que no son más de 20 en Antioquia las personas que pudieron hacer esta especialización, y contamos con una de ellas dentro de nuestra organización. Eso fue uno de los cambios que requirió fortalecernos internamente. Fortalecimos nuestra estructura organizacional, cambiamos todo nuestro plan de formación y desarrollo y lo volcamos hacia fortalecer las competencias que debíamos de tener en Facility. Y es así cuando en el 2015 nosotros comenzamos a incursionar en el Facility, cuando formamos con un curso básico a 45 personas que impactaban directamente el servicio de cara al cliente, en Facility Management, para que pudieran entender la metodología y pudiéramos hacerle un mayor frente al cambio que venía. De la mano de una empresa internacional, nosotros comenzamos a estructurar el modelo bajo el cual íbamos a atender a Bancolombia en el tema de Project Management. Logramos entonces para el 2016 lograr tener ese modelo establecido. Ya teníamos 110 personas trabajando con nosotros. Nuestro espectro de clientes ha venido en crecimiento, siendo solamente bajo este modelo un solo cliente, y ya de manera tradicional en gerencia de proyectos e interventoría se viene trabajando los otros clientes. Todavía con los otros clientes no hemos dado ese paso al cambio. ¿En qué estamos hoy? Hoy tenemos alrededor de 120 empleados trabajando con nosotros. Seguimos trabajando con Bancolombia bajo ese modelo. Este modelo es un modelo escalonado. Inicialmente trabajamos bajo el Service Level para cajeros. En este momento ya estamos en el proceso de implementación del Service Level para sucursales, y rápidamente tenemos que hacerlo para la gestión de edificios. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque el título de nuestra charla es cómo hace una empresa que presta servicios tradicionales de interventoría para pasar a un modelo de Facility. Entonces vamos a hablar de lo que es un modelo tradicional. En un modelo tradicional estamos hablando de que hay una necesidad, siempre debe darse la necesidad, porque si no, no hay un servicio de por medio, pero la solución es planteada por el mismo cliente bajo unos términos de referencia. El mismo cliente define qué quiere o cómo quiere el servicio, y del otro lado, en el modelo tradicional, hay un proveedor ajustándose a una solución que estaba dada en este lado. Hay un tema de remuneración, un tema económico de por medio, y finalmente se da un contrato que está directamente cerrado a la solución planteada. ¿Qué pasa con este modelo? No podemos decir que el modelo está bien o está mal, sino que difiere del Facility y que en determinadas circunstancias imposibilita muchas respuestas a estas preguntas que se hacen los clientes. Cuando ya llevamos un tiempo largo con un cliente, el cliente nos empieza a pedir más, nos empieza a decir, bueno, ¿y usted qué más me va a aportar? Bueno, ¿y usted por qué lleva tanto tiempo conmigo? No me propone nada nuevo, no me genera temas de innovación, yo quiero más compromiso por parte de ustedes.
de la parte financiera o la gerencia financiera, normalmente empresa, siempre presionan al área de proyectos por más eficiencia y porque finalmente las áreas de gestión de inmobiliaria son áreas de costo, son del costo, entonces siempre se va a pedir eficiencia y productividad, y nosotros como proveedores no podemos bajo este modelo dar un servicio, o sea, dar la respuesta que requiere ese servicio. Es por eso que nosotros desde el modelo o el enfoque del EFM lo atendemos de una manera diferente, donde la necesidad sigue dándose del lado del cliente, pero la solución se construye en conjunto. Esa solución está marcada por un atributo fundamental que es el dinamismo y la flexibilidad que debe de tener, y está marcado por un control. Ese control o estos controles, que más adelante vamos a hablar de nuestro caso de éxito con el cliente, deben estar claramente definidos para nosotros poder demostrar que el servicio cumple con todas las necesidades del cliente y que se adapta completamente a él. Finalmente, nosotros podemos entonces tener un modelo, una solución a la medida en que se construye entre ambas partes, y es ese service level donde finalmente, y el service level no termina allí, para nosotros ese service level siempre va a estar sujeto a cambios y modificaciones, no es algo estático, es algo que se va adecuando a las necesidades cambiantes del cliente, y por eso el modelo es dinámico y flexible, porque se le pueden ir agregando otras connotaciones que dentro del modelo tradicional los contratos muchas veces obstaculizan ese dinamismo en ese cambio. Vamos a hablar ahora sí de manera sencilla, sincera, y de nuestro qué hacer, cómo lo hicimos o cómo lo hemos venido haciendo. Cuando nosotros iniciamos este trabajo con el banco, tuvimos un objetivo claro marcado por el cliente, y era restringir los cambios en los proyectos. Quería decir que los cambios a partir de la ejecución e implementación de este modelo deberían ser mínimos, y pasamos a construir. ¿Cómo lo construimos? Fue un ir y venir, fue alrededor de más de 6 o 8 meses en que estuvimos yendo y viniendo con las diferentes áreas del cliente, donde en mesas de trabajo, porque interactuamos con diferentes actores, construimos el modelo definiendo temas como lo que es la disponibilidad, que se trata de, para esa serie, siendo cajeros uno de los proyectos que atendemos al banco. Dentro de cajeros hay unas diferentes tipologías y cada uno de ellos tiene unas diferentes actividades que atender, y hay unos acuerdos de niveles de servicios de nosotros hacia el cliente para atender ese tipo de procesos y ese tipo de proyectos. Luego pasamos a definir lo que era la gestión de incidencias y cambios. Estructuramos un proceso donde definíamos, en el caso de que se presenten incidencias y cambios, cómo se iban a solucionar rápidamente para no afectar el flujo normal de los proyectos. Es importante, y es una de las condiciones más marcadas dentro de la experiencia que hemos tenido en este desarrollo, y fue vital y ha sido exitoso definir claramente las personas que de parte nuestra iban a interactuar o iban a estar involucradas en la prestación del servicio al cliente, definir claramente los roles, las funciones, sus responsabilidades. Esto le dio claridad no solo a nosotros, sino al cliente, y hay que tener en cuenta que interactuamos con unos terceros proveedores que son claves en la prestación del servicio. Luego hablamos de lo que es el reporting, definimos claramente cuáles son esos entregables, esa información básica que debe quedar como trazabilidad de la ejecución. Esto se deja claramente marcado dentro de Service Level. Luego entramos a hablar y a definir cómo iban a ser las comunicaciones entre las diferentes áreas, las comunicaciones de nosotros con los proveedores y las comunicaciones de nosotros con los diferentes interlocutores del banco, y eso quedó allí plasmado. Luego comenzamos a hablar de lo que son las directrices y las políticas. Nosotros, si bien es cierto que se nos ha facilitado
pasar de un servicio al otro porque hemos acompañado al cliente durante 20 años, lo que nos ha permitido conocer el core de su negocio. Sí es importante tener en cuenta que el cliente dentro de su estrategia está marcado por unas directrices y políticas que nosotros no podemos desconocer y que las tenemos que tener presentes en todas nuestras actuaciones. Tenemos que tener pendientes unas políticas de compras sostenibles, unas políticas de derechos humanos, políticas de seguridad y salud en el trabajo en las obras. Entonces, se definieron todas estas allí. Luego se define cómo es la relación con otros proveedores. Esa relación con otros proveedores ya es nuestra relación con tercero y se enmarcan desde dónde inician hasta dónde terminan y en qué momento se dan esas relaciones. Lo mismo definimos las relaciones con los otros departamentos del cliente, donde se dice dónde se inicia y dónde terminan esas relaciones, y eso facilita la articulación de todas las partes interesadas que conjugan en el proyecto. Luego entramos a hablar de mejora continua, que no es solo darle satisfacción al cliente en la totalidad del cumplimiento del contrato, sino que ya se habla de que si hay fallas y que si no estamos cumpliendo con los estándares requeridos o con las metas propuestas en cada uno de los referentes del facility o de los referentes del service level, nosotros debemos de tomar medidas y hacer análisis de causa raíz que nos permitan identificar esas fallas para poder llevar el servicio a un estado superior. Luego hablamos del tema de innovación. Innovación, digamos, ha sido, y en este momento estamos trabajando con un área dentro de nosotros directamente enfocada a pensar en innovación para el cliente, en particular para este cliente, porque el hecho de conocer el core del negocio, el hecho de venirlos acompañando a ellos en todos sus desarrollos inmobiliarios, nos permite conocer necesidades o identificar dónde pueden haber otras oportunidades de desarrollo que el mismo cliente de pronto no haya visto, y es allí donde estamos trabajando. Y finalmente hablamos de un método de control donde definimos obviamente cómo se van a medir cada uno de todos estos eslabones involucrados en la cadena del servicio, y que está enfocado a una retribución variable, que de pronto es una de las características más importantes que tiene cuando uno es un facility service como en nuestro caso. La retribución va a estar directamente afectada por el cumplimiento de las metas. Quiere decir que si somos coherentes al 100% de las metas cumplidas, se accede al 100% de la retribución. La retribución se va afectando en la medida que nosotros no podamos cumplir con los compromisos pactados con el cliente en todos los aspectos que les mencioné anteriormente. Bueno, hasta acá digamos que es la experiencia que hemos tenido nosotros con el desarrollo del servicio. ¿Qué beneficios hemos tenido? Y quiero extractar acá que estos beneficios son directamente dados por el profesional que nos acompaña de cara al cliente en Soportica, y ha sido el tema de la retribución variable, que es una condición particular. El mayor beneficio que hemos tenido es que el servicio se ha comprendido en todas las partes, o sea, se ha comprendido en el banco, se ha comprendido en Soportica, se ha comprendido en los proveedores, lo que ha permitido que fluya de una mejor manera. Al homologar y se han establecido todos los procesos y se han definido para cada una de las tipologías de cajeros cuáles son las actividades involucradas, eso ha permitido unas mejores prácticas, y esas mejores prácticas se traducen en productividad y en eficiencias. Esto obviamente aporta a la toma de decisiones, tanto con el cliente, dentro del cliente, como en Soportica. Nosotros, y cabe decir, y es algo que queremos resaltar, en el acompañamiento en el desarrollo de los 2 años que tenemos de este modelo para el cliente, desarrollamos paralelamente una herramienta tecnológica que permitiera esos temas de comunicaciones, articulación, el reporting, inclusive la notificación de nuevas necesidades estén directamente relacionadas a la herramienta, y esa herramienta ha sido una gran ayuda para nosotros. Es una herramienta hecha a la medida que enlaza todo lo que venimos realizando. Y otro de los beneficios ha sido que, como el dimensionado o el service level quedó tan claro, es muy fácil identificar qué no hace parte del servicio, que son nuevos servicios, y esos nuevos servicios entonces ya se entran a negociar con el cliente y se empiezan a hacer adicionales o cambios al level. Digamos que ese ha sido pues como nuestra experiencia, nuestro desarrollo,
¿Qué viene para Soportica? Como les decía, terminar y seguir avanzando en el planteamiento de lo que son sucursales y edificios para este cliente. Nosotros tenemos un reto grande de ser empresa líder a nivel nacional y por qué no en Latinoamérica como referente en Facilities Management, pero no solo en la provisión de Project Management, sino también ser y hacer un proceso transicional rápidamente a la provisión de otros servicios como gestión de espacios, gestión de activos, energía y sostenibilidad y por qué no mantenimiento. Muchas gracias.